Buenas tardes. Quiero agradecer por estar presentes y especialmente a las doctoras miembros del jurado. A continuación expondré mi tesis doctoral titulada Imágenes de modernidad, relación entre los avisos publicitarios ilustrados y el imaginario de modernidad en Lima, Perú, 1919-1930. A lo largo de mi vida he estado rodeada de libros y publicaciones de todo tipo. Mi abuelo tuvo una imprenta y empastó los volúmenes de las revistas que hoy forman parte importante de esta investigación. Muchas veces hojeaba sus páginas y me detenía a mirar esas imágenes de épocas lejanas, la fascinación que desde muy joven me generó el mundo plasmado en estas ilustraciones y el entretenimiento que significaba husmear por horas estas revistas antiguas incentivaron mi intención por el diseño gráfico y luego dio origen al tema central de esta investigación. En las primeras décadas del siglo XX en el Perú, toda la información provenía de la lectura de diarios y revistas. La radio recién llega en 1925. Es imposible determinar con precisión cuál fue el impacto de estas publicaciones en la sociedad peruana. Sin embargo, como menciona el sociólogo John B. Thompson, estos medios de comunicación transforman potencialmente la cultura y la vida cotidiana de las sociedades sobre las que actúan. En ese sentido, mi interés no se concentró en estudiar lo más evidente, lo textual y argumental, sino detenerme en las imágenes y su potencia. Me centré en un repertorio de avisos publicitarios como laboratorio privilegiado para analizar estas nuevas visiones del mundo. Puedo decir que estos anuncios fueron auspiciados por ciertos grupos de poder locales e internacionales y se vincularon con el transcurrir cultural, económico y político de la sociedad limeña. Además, funcionaron como dispositivos visuales de discursos y representaciones gráficas, principalmente de orígenes foráneos, que difundían nuevos códigos de inclusión y exclusión social con la finalidad de ser modelos de civilidad. Este estudio se centra en una colección de 3 revistas que no se han trabajado aún en su totalidad, más allá de su cuerpo escrito. La investigación propone un análisis que revalora y reconstruye los semanarios ilustrados, Variedades, Mundial y La Revista, como fuentes primarias y publicaciones reconocidas por la historia cultural en el Perú. Estos semanarios son referentes del pensamiento limeño moderno y actuaron como portavoces de las ideas políticas y sociales de la clase imperante e interesada en la nueva corriente modernizadora que llega al país a inicios del siglo XX. Eran un espacio privilegio que congregaba a un pequeño sector de la sociedad caracterizado por actuar no solo como clase dirigente, sino como grupo dominante que se valió de los intelectuales y empresarios que auspiciaban estas revistas emblemáticas de la modernidad peruana. Sus páginas se convirtieron en el medio a través del cual la esfera pública plasmó la agenda política y social del país, y quienes querían hacer una lectura más reflexiva del acontecer nacional no podían dejar de leerlas. Entender el proceso de modernización en el Perú, y específicamente en Lima, demanda pensar en estos espacios de acción como lugares a través de los cuales una parte importante de la clase alta y media del país se expresó. En el Perú, si bien es cierto, estas 3 publicaciones auspiciadas el proyecto modernizador que liberaba el Estado, también acogieron entre sus páginas a intelectuales del pensamiento político y cultural de la sociedad peruana que aportaron ideas muy poderosas, como fue el caso del periodista y filósofo político José Carlos Mariátegui, quien introdujo a mediados de los años 1920 el término indigenismo. Lamentablemente, y a pesar de la ley que reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas promulgada ese mismo año, esta iniciativa ideológica y política que se manifestó a través de las artes y la literatura
no logró hacer mayor eco en la sociedad metropolitana limeña. Cuando empecé mis primeras indagaciones sobre el marco sociohistórico y político de circulación de estas tres revistas, reparé que correspondía al segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía, conocido como el Oncenio, hasta hoy el gobierno más largo de la historia política del Perú. Fue un momento de transición en el que la aristocracia terrateniente se iniciaba en el mundo de las importaciones de productos industrializados y una nueva clase intelectual y profesional que no tenía grandes propiedades se comenzaba a forjar y se iba convirtiendo en el sostén del gobierno. Así, las revistas y las publicidades se dirigieron a esta nueva clase media que aspiraba a la modernidad y al ascenso social como un intento de vincularlas a las clases altas a través de un imaginario que las representaba como sectores modernos. El Perú de fines del siglo XIX ya era gobernado por élites que buscaban modernizarlo. Hay que puntualizar que durante el oncenio se trata de impulsar desde el Estado este proceso, que viene acompañado de un nuevo discurso de peruanidad llamado Patria Nueva, proyecto que se propuso insertar al Perú en la modernidad y que lo situara como una sociedad próspera y autopercibida como civilizada. Sin embargo, el proceso de modernización fue más allá. Propuso cambios en las relaciones interpersonales y en las costumbres sociales y culturales, muchas de ellas retratadas en las publicidades como referentes visuales que acompañaron al menos los cambios macro propuestos por Leguía. Con respecto a la delimitación espacial de esta investigación, corresponde a la ciudad de Lima porque al ser la capital se conformó como centro de acción del proceso de modernización en el Perú. Es necesario señalar que diversas investigaciones sirvieron como antecedentes de este estudio. Unas giran en torno a la relación entre cultura, modernidad, sociedad y publicidad durante las primeras décadas del siglo XX y otras asociadas al tema de la modernidad en la región y especialmente en el Perú. Coincido con muchas de ellas en diferentes aspectos, aunque en mi caso el tema central es la relación y significación de los avisos como productos culturales y no desde los aspectos tecnológicos, económicos o de consumo. Del mismo modo, las aproximaciones metodológicas que dichas investigaciones proponen son diferentes a las que utilizo en este estudio. Sin embargo, estos trabajos ampliaron la perspectiva de análisis que realicé y es en ese sentido que este espacio se podría extender y seguir alimentando con investigaciones publicadas recientemente, sobre todo en la región. La pregunta que orientó esta investigación fue de qué manera los avisos publicitarios que circularon a través de las revistas ilustradas, Variedades, Mundial y La Revista, durante los años 1919-1930 en Lima, acompañaron al proyecto de modernización Patria Nueva y aportaron a la configuración de un imaginario de modernidad. La novedad estuvo en descubrir estos corpus que no habían sido referidos y estudiados aún en las revistas mencionadas y que de alguna manera concentraron gran parte del debate intelectual de la época. De hecho, estos semanarios ilustrados han sido tomados por la historia intelectual y cultural como publicaciones de referencia por sus contenidos textuales. Sin embargo, esta investigación considera que los avisos publicitarios también sostuvieron imaginarios de modernidad y que se trata de un registro gráfico no tematizado que me permitió vincular la dimensión cultural y visual con la dimensión política estructural para luego identificar el diálogo entre estas dos dimensiones, lo que resultó demostrable a través del análisis empírico realizado a las publicaciones estudiadas. La hipótesis de la que partí fue que los avisos publicitarios que circularon a través de las revistas Variedades, Mundial y La Revista durante el oncenio aportaron a la configuración de un imaginario de modernidad asociado a los intereses y problemáticas culturales, políticas y económicas propias de los países que produjeron dichos anuncios. El objetivo principal fue determinar, a través de los nuevos valores y representaciones estéticas, sociales y culturales de la gráfica publicitaria,
el acompañamiento y la contribución de estas producciones visuales al proyecto de modernización Patria Nueva impulsado por Leguía. Para ello, fue necesario en un inicio definir las categorías a partir de las cuales era posible comprender mejor el contexto sociohistórico e identificar las particularidades de cada una de las revistas seleccionadas. Luego, analizar las formas, mensajes y argumentos publicitarios que utilizan los avisos para comunicar los atributos y beneficios de los bienes y servicios anunciados con el propósito de reconocer los valores, ideas y creencias que estos proponen. Finalmente, precisar de qué manera se expresa y opera la ideología en el avisaje publicitario y reditúa a la configuración del imaginario en modernidad. La relevancia de hacer un análisis cultural e ideológico ha estado claramente asociada con la pregunta principal de la investigación, por lo que propuse una aproximación teórica, conceptual y metodológica desde un enfoque cualitativo e interpretativo que permitiera reflexionar sobre el contexto sociohistórico y las dimensiones constitutivas, comunicacionales e ideológicas de los avisos publicitarios. Esto me facilitó un acercamiento interdisciplinario y un análisis más completo al tema de la publicidad gráfica ilustrada. Para ello, tomé en cuenta diversos autores como Williams, Hall y Van Dyck. Sin embargo, la perspectiva metodológica para pensar la articulación entre modernidad y representación gráfica fue la hermenéutica profunda propuesta por Thompson. Primero, porque el objeto de estudio, que es la relación entre los avisos publicitarios y el proyecto modernizador Patria Nueva, se inscribe dentro de un fenómeno sociohistórico particular, estudio contenido en la primera fase. Segundo, porque al considerar los avisos publicitarios como productos culturales propios de la comunicación de masas, este modelo me permitió estudiarlos como formas simbólicas y sujetos a un análisis de contenido, de discurso e ideológico. Además, examinar la interrelación entre el armazón estructurante y el valor de significación de la narrativa gráfica y el discurso publicitario que los avisos conllevan, permite reconocer el sentido que estos proyectan, análisis que conforman la segunda fase. Finalmente, encontré pertinente hacer una interpretación y reinterpretación de las dimensiones política, económica, cultural, social, estética e ideológica del proyecto Patria Nueva, asociadas a cada uno de los componentes constitutivos del avisaje estudiado. Esta última mirada, construida sobre la base de las dos fases realizadas previamente, me dio luces respecto a entender cómo se articularon los avisos con los temas propios del proceso de modernización, ciencia, tecnología, progreso, estilos de vida y desarrollo urbano, entre otros. El desarrollo de la investigación tuvo la siguiente ruta. Una primera etapa conformada por la creación de un catálogo digital de avisos ilustrados y organizados por marca, país de origen, tipo de producto, revista y año de difusión. Sin embargo, y debido a la envergadura y la cantidad de avisos reunidos, más de 5.000 piezas, me vi obligada a hacer recortes y quizá eso sacrificó material que también hubiese sido muy interesante analizar. De este modo, quedó una muestra de imágenes constituida por un total de 2.050 avisos. Luego, realicé el estudio sociohistórico del oncenio y las particularidades de cada una de las 3 semanarios. A continuación, para cerrar esta primera etapa, apliqué un análisis de contenido cualitativo a la muestra a través de una matriz diseñada y acondicionada a los fines de este estudio. El énfasis estuvo en la esfera en la que se construyen los significados de una imagen, que de acuerdo a Gillian Rose, es el espacio de la imagen misma, es decir, las características del anunciante, las formas gráficas, las narrativas publicitarias y el mensaje comunicacional. Pero volvamos a las publicidades. Un primer hallazgo fue identificar que la producción publicitaria local se concentra básicamente en la difusión de servicios
y productos artesanales elaborados en pequeña escala, a diferencia del avisaje extranjero que promociona principalmente bienes manufacturados y dirigidos al mismo grupo social y económico al que pertenece el anunciante, las clases altas. Con respecto a los temas más recurrentes, están la belleza, el bienestar físico y el éxito, a la vez que se les relaciona con los avances tecnológicos, científicos y urbanos, con la finalidad de propiciar nuevos hábitos, costumbres, tradiciones y representaciones estéticas propias de las sociedades capitalistas y a la vanguardia de los cambios culturales y sociales. Estos avisos se configuraron desde sus diferentes aspectos constitutivos como campo de representación visual e ideológico y fueron funcionales a la cultura, la economía y la sociedad de los países industrializados. El oncenio puso su mayor esfuerzo en el embellecimiento de la ciudad de Lima, al que fue destinado buena parte del capital obtenido de los préstamos provenientes de los Estados Unidos. Leguía tenía la idea de convertir la ciudad capital en el centro geográfico y neurálgico del país, es decir, el lugar desde donde se ejercía el poder. Además, quería que Lima sea identificada como una moderna metrópoli al estilo europeo, urbanizada y ordenada. En ese sentido, encontramos algunos anunciantes que efectivamente utilizaron imágenes de las modernas arquitecturas de sus edificios para promocionarse, como es el caso del Gran Hotel Bolívar. La imagen coloca a la ciudad de Lima en un lugar central, a la cabeza del continente y a la vanguardia del desarrollo urbano y arquitectónico moderno en la región, idea que se reafirma con el texto "El primer hotel de Sudamérica". La percepción de las clases populares limeñas como criollas nace en el siglo XIX, y a pesar de que no se les tenía mucho aprecio, algunos sectores de la élite local, como ciertos artistas e intelectuales, vieron lo criollo como una forma de reivindicar lo nacional y reafirmar su posición de grupo frente a lo extranjero. Como prueba de esto, diversos tipos de música, como el vals, que vino de Europa, se convirtieron en géneros musicales criollos. En el primer anuncio, el niño responde con picardía cuando el profesor le pregunta sobre el mono, que es también una inmejorable crema para el calzado, y añade que se trata de un producto abundante, barato y peruano. Así, hace muestra de ocurrencia e ingenio, dos características consideradas icónicas de la forma de ser criolla y que personifica la respuesta local ante el conocimiento académico representado por el profesor. En el segundo aviso, hay en el texto una alusión clara a la jarana, fiesta popular y típica limeña, donde se canta y baila el vals criollo, música menospreciada por algunos sectores de la élite. Quizá el desplazamiento más reciente del término criollo para diferenciar la cultura urbana y costeña, principalmente la limeña, de la cultura andina, se da luego de la primera ola de inmigración proveniente de la sierra durante el oncenio, y que luego se profundizaría pasada la mitad del siglo XX. Perdón, Margarita, está ya en la mitad del tiempo de tu presentación. Adelante. Ok, gracias. Las ideas sobre la modernidad no llegan a todo el territorio patrio, pero sí formaban parte de las élites del país, y se puede encontrar avisos que hablan del Perú, pero no suelen referirse a temas sociales o culturales, sino que hacen representaciones generales que presentan el país de forma abstracta, como si no existieran personas con tipos de vida y costumbres diferentes a las hegemónicas en la costa. Se habla de las alturas del Perú para referirse a la zona andina. Esta expresión comunicativa trae consigo una ideología que es la dominante del grupo social, al cual este mensaje trata de llegar, la percepción limeña que identifica su propia cultura como la nacional. El reconocimiento y la admiración por el pasado histórico de la cultura inca no implicaba necesariamente el aprecio hacia los indígenas por parte de las élites limeñas y del Estado. En muchos casos, derivaba en considerar lo andino como lo antiguo, lo que se había quedado en el pasado y se encontraba opuesto a la modernidad.
La solución entonces sería civilizar a los indios y superar cualquier vestigio asociado al carácter y pasado indígena del país. Al respecto, considerando que la presencia de publicidad producida en el Perú ocupa un lugar relevante en las revistas, no se hace mayor alusión a la cultura inca y menos aún a sus diferentes pueblos, costumbres, tradiciones, espacios geográficos o lugares emblemáticos. Una de las pocas excepciones a la regla que establece que los indígenas no aparezcan ni siquiera como personas secundarios es el aviso que presenta y hace alusión a las nodrizas o amas de leche. El pseudoprofesionalización de la lactancia y crianza de los infantes en el Perú se ejerció durante el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Se trata de mujeres andinas y afroperuanas que habían dado a luz recientemente, tenían niños pequeños que lactaban y eran requeridas por familias acomodadas para que sean ellas las encargadas de amamantar a sus hijos en desmedro de los propios. Esto confirma que la publicidad no necesariamente hizo eco del discurso proindigenista, campesino y obrero que Leguía sostuvo durante sus primeros años de mandato. Más bien, estos grupos sociales fueron invisibilizados. Sin embargo, cuando aparecen como trabajadores del hogar en las publicidades, estos se muestran uniformados como señal de su posición social en condición de civilizados y para caracterizar el escenario como un hogar de clase alta. No se les da un rol protagónico, por el contrario, aparecen para destacar al personaje principal, el producto que promociona el aviso. Con respecto al marco teórico, fue importante incorporar principalmente a Marshall Berman para orientar el concepto de modernidad, porque me permitió entenderlo como un proceso histórico a nivel mundial e impulsado por el desarrollo civilizatorio europeo que genera una ruptura en el orden tradicional y superpone un nuevo proyecto social basado en la razón, el desarrollo técnico y el individualismo. Por supuesto, ello no implica necesariamente que las ideas promovidas desde el espacio publicitario sean las predominantes en todas las sociedades, pero la contribución de la publicidad a ciertas ideologías, como las relacionadas con la modernidad, en el caso investigado, es bastante relevante. Por ejemplo, en el aviso, el Papa Benedicto XV es quien asegura y garantiza los efectos beneficiosos del producto. Lo interesante es que esta publicidad no proviene de un país afiliado mayoritaria o históricamente a la religión católica, como es el caso de los Estados Unidos, pero sí se dirige a un país principalmente católico como el Perú. Aunque debido a que la religión no se asocia a los postulados que la modernidad auspicia, su presencia en las publicidades se encuentra bastante reducida. Desde Pierre Bourdieu, el gusto es una construcción legitimada socialmente y se despliega bajo la lógica de la reproducción social. A través de los avisos se naturalizó el consumo de productos importados como forma de estatus social y de acceso al mundo civilizado. En la mayoría de estos anuncios, la presencia de la mujer de clase alta es indiscutible, no solo en asociación a los productos, sino como destinataria y usuaria final de muchos de estos bienes modernos. Podemos decir que en ella se representó la modernidad que la publicidad extranjera trajo al Perú. Los aportes de Francisco Sierra y Alberto Caro fueron importantes para entender la publicidad como un espacio de socialización, de pautas culturales dominantes, cuya función esencial es la de propagar formas de representación cultural. En ese sentido, los anuncios publicitarios actúan como dispositivos visuales que reproducen y transmiten ciertas ideologías, tanto locales como extranjeras, que de acuerdo a Stuart Hall, operan como un sistema de creencias y prácticas simbólicas que se desarrollan y reproducen en un contexto social y especial determinado dentro de una cultura y favorecen al establecimiento de estas como hegemónicas. Por ejemplo, las actividades deportivas adquieren sentido al ser reproducidas en las imágenes publicitarias y circular a través de revistas inscritas en una cultura específica, confirmando así la significación de estas prácticas como propias de una sociedad moderna. El concepto de formas simbólicas de Thompson me permitió acercarme a los anuncios publicitarios como acciones, objetos y enunciados significativos insertos en contextos sociales estructurados donde existen relaciones de poder
que contribuyen a la construcción de significado. Precisamente el aviso emplea a los personajes representados en la imagen como formas simbólicas que expresan una relación de poder. La mujer blanca es una forma de representar la civilización y la mujer negra representa la barbarie o el atraso. Esto se percibe en la vestimenta y en la forma como se da el acto comunicativo entre ambas mujeres. Aquí, la mujer moderna le está ofreciendo a la otra una solución para su falta de modernidad. En este caso, un tónico que, entre otras cosas, ofrece limpiar y blanquear la piel. La escasa y desdeñable representación de características étnicas distintas a las caucásicas, como es el caso de las personas andinas y afrodescendientes en la publicidad estudiada, se asocia a la relación entre civilización y no civilización, debido a que son los personajes de rasgos caucásicos los civilizados, los llamados a ser protagonistas, usuarios y consumidores de los productos y por ello representantes de la modernidad. Este hecho me llevó a considerar el concepto de raza dado por el sociólogo peruano Aníbal Quijano, quien lo relaciona con la noción de colonialidad del poder, piedra fundacional del modelo mundial de dominio capitalista, colonial moderno y eurocentrista. El imaginario, como diría Cornelius Castoriadis, se va construyendo desde el momento en que se difunde y está enmarcado por el tipo y medio de comunicación a través del cual es divulgado. No puede ser entendido fuera de un contexto y es justamente en ese espacio entre lo que vemos y el contenido simbólico de lo que vemos que se genera. Incluso este puede ser resignificado por diferentes individuos o grupos sociales cuyos intereses pueden coincidir o no con lo que se anuncia o la forma en que se comunica. La relevancia del estudio de estas producciones publicitarias es que se convierten a través del inconsciente y a modo de memoria visual en imágenes visibles de lo que deseamos, pensamos y sentimos. Se transforman en agentes impulsores imaginarios que participan en la construcción de la cultura visual y la generación de la mirada y la postura social de una colectividad que se encarna a través de las instituciones de la sociedad. Para la segunda parte del desarrollo de la investigación y debido a la gran cantidad de imágenes que se registraron, fue necesario hacer una nueva muestra. La perspectiva de estudios asumida implicó sacrificar material y prioricé la profundidad de análisis sobre el barrido general del material de observación. Además, como este no era homogéneo, utilicé un criterio de selección intencional que permitió acercarme a responder la pregunta de investigación. De esta manera, para el análisis discursivo e ideológico, privilegié, considerando ciertas tipologías, 5 marcas: Kodak, Hudson, Frigidaire, Bayer y Horniman. Estas empresas, durante buena parte del periodo de estudio, promocionaron sus productos a través de las 3 revistas y utilizaron imágenes muy sugerentes y variadas. A continuación, haré un resumen de las principales ideas que me suscitaron algunos de estos avisos. En el caso de la publicidad de Kodak, los avisos priorizan la imagen sobre el texto. Se trata de fotografías que nos permite ver el resultado final que obtendremos después de utilizar la cámara fotográfica, es decir, la realidad tal y como es. Las temáticas refuerzan el argumento de un novedoso producto fácil de usar, transportar y que sirve principalmente para retratar cualquier aspecto y momento grato de la vida cotidiana. La particularidad es que las mujeres son las protagonistas de estos avisos y se asume que son ellas las usuarias finales del producto. Esto precisa la idea de que la cámara fotográfica está dirigida principalmente a ellas y que son ellas las encargadas de construir y conservar la memoria gráfica de la sociedad. Son las operadoras y a la vez aparecen retratadas desempeñando diversos roles, unos más convencionales y otros con una apariencia más independiente, como es el caso del segundo aviso, que convierte a las mujeres en cronistas gráficas, dándoles así un estatus diferente al tradicional, sin atentar necesariamente contra este. Esto demuestra cómo los anuncios pueden apelar a ideas modernizadoras y mostrarse progresistas en algunos ámbitos y completamente conservadores en otros.
Las protagonistas de los avisos Kodak son notoriamente de rasgos caucásicos y los escenarios crean la ilusión de que están fuera del país. Evidentemente, el no emplear para la difusión nacional imágenes que representen mejor la condición étnica y social de la población local se debe a que quienes consumen estos anuncios, un sector de la clase media y alta limeña, perciben lo extranjero, inclusive los rasgos físicos, como lo deseable. Precisamente, como vemos en el aviso, la marca mantiene la imagen de origen y adapta solo el texto para su difusión local. La idea de tener el poder de registrar imágenes para la posteridad y trascender en el tiempo está presente implícitamente en la mayoría de los avisos Kodak. Así, la marca legitima la presencia de una cámara de fotos como un artefacto de uso universal y la fotografía como un producto necesario para tener evidencias de nuestra existencia. Finalmente, con este último aviso, resumo lo que he querido mostrar a lo largo de esta presentación. La marca Hudson, un vocablo inglés que no tiene ningún significado específico, habla desde el extranjero y se presenta como la portadora de lo moderno. De hecho, el automóvil sigue siendo novedoso para la época y relativamente nuevo en el Perú. Como se puede observar, en la representación de los personajes centrales hay desconocimiento e inconsistencia sobre ciertas características distintivas de las comunidades indígenas peruanas. El ropaje de los 4 personajes no solo no corresponde a ninguna indumentaria tradicional, sino que tampoco se relaciona con las características climáticas de esas zonas donde las temperaturas son muy bajas. En ese sentido, hay una representación subjetiva y estereotipada de la población indígena. También hay una intención de racionalización al mostrar en el aviso 2 grupos sociales en aparente armonía. Primero, los indígenas no modernos alaban la marca Hudson, que es la modernidad. Segundo, a través de la estrategia de narrativización, el texto presenta al Inca interesado en las vías de comunicación como un antecedente asociado a los automóviles de marca Hudson. Y tercero, la presencia y actitud de los indígenas, donde todos lucen iguales y honran a un nuevo Dios de forma natural, se puede ver como una manera de universalizar la imagen y el comportamiento de los nativos. A pesar de que había surgido un nuevo discurso reivindicador de estos sectores promovido por el indigenismo, el acto comunicativo de la imagen asume como una verdad la supuesta inferioridad de los oriundos peruanos y los ubica como súbditos en la parte inferior del aviso. Hudson busca vender automóviles desde una temática cultural y presenta la marca como una entidad superior, como una deidad, digna de ser enaltecida por un grupo social ajeno al destinatario y que representa el atraso para el anunciante. Por otro lado, hay una naturalización de la creencia que los indígenas son inferiores y que su rol es doblegarse ante algo superior. En la imagen se presenta como un hecho natural que los indios siempre se someten al Inca, a los españoles y en este caso a la modernidad que trae Hudson. Incluso los indígenas quieren que los productos de la moderna marca lleguen al Perú a pesar de que no son ellos los destinatarios ni beneficiarios del aviso. Hudson, Margarita, 5 minutos te restan, perdón. Ok, gracias. Hudson representa tecnología que permite eliminar la barbarie, pero a la misma vez propone mantener el sometimiento de las culturas menos civilizadas. Las relaciones de dominación se muestran como justas y la modernidad como aquello que debe ser apoyado por todos. Esto es una contradicción frente a la reivindicación indígena que buscaban los sectores más progresistas de las clases medias peruanas y que supuestamente la modernidad debería traer. Se podría afirmar que este fue el discurso que prevaleció entre los avisos publicitarios que circularon en el Perú del oncenio. Lo sorprendente es la vigencia de estos mismos temas sobre la identidad nacional y la problemática indígena en la agenda nacional del actual contexto peruano y año del bicentenario de nuestra independencia. El modelo teórico y metodológico utilizado para esta investigación
contribuye y aporta al desarrollo del conocimiento asociado a la construcción de nuevas perspectivas de estudio en la observación y análisis de producciones culturales como las artes gráficas publicitarias, vinculadas a un fenómeno sociohistórico. El estudio sobre las formas de producción de los imaginarios de modernidad entre las élites y las clases medias en relación con las representaciones visuales viabiliza la pertinencia de esta investigación para engrosar las diferentes perspectivas desde las que se pueden mirar sucesos políticos, económicos y simbólicos a través del uso de fuentes gráficas publicitarias. Esta investigación aporta luz a procesos poco estudiados y tributa al desarrollo del estado de la cuestión sobre los estudios de la publicidad gráfica y la cultura visual en el Perú de principios del siglo XX. El avisaje publicitario se constituye así en un vehículo privilegiado a la hora de reconstruir y reflexionar sobre nuestro pasado por su capacidad de albergar memoria y conocimiento y como espacio que facilita y hace comprensible los complicados mecanismos de construcción de la cultura visual de cualquier sociedad. Podemos concluir que los modelos visuales propuestos por el avisaje publicitario estudiado apelan a formas estéticas, hábitos sociales y costumbres culturales foráneas que fomentan determinados códigos sociales de pertenencia de clase, a la vez que excluyen a los grupos nativos y populares. En ese sentido, el discurso publicitario asocia la modernidad con las temáticas de felicidad, progreso, tecnología y la emulación de los estilos de vida civilizados, gestando así nuevas formas de reproducción del poder colonial. La publicidad ilustrada, si bien no fue el único elemento, ni el más importante en el proceso de modernización impulsado por Leguía, sí tuvo un rol relevante en su propagación e influyó en la configuración de una identidad moderna entre ciertos sectores de la población limeña. Muchas creencias, valoraciones e ideas que se aprecian en los avisos publicitarios se han constituido histórica y socialmente como imágenes de modernidad en nuestra historia, incluso hoy en día. Las pocas oportunidades en que los valores de la cultura peruana fueron representados visualmente por la publicidad ilustrada de aquella época se sostienen sobre un discurso colonizador que vuelve a instaurar como relevante lo ajeno sobre lo propio. Como diría Quijano, estamos hablando de un proceso de colonialidad cultural que impone nuevos ideales y valores a través de imágenes que muchas veces niegan, minimizan e invisibilizan la cultura local y tradicional, proponiendo un nuevo orden social y cultural. Los semanarios ilustrados, Variedades, Mundial y La Revista sufrieron la misma suerte de Leguía. En 1930, con la crisis económica norteamericana y el desabastecimiento de los insumos para la imprenta, se produjo el cierre de estas publicaciones junto con la caída de Leguía, derrocado por el coronel Luis Miguel Sánchez Cerro. A este le suceden una serie de gobiernos represivos hasta mediados de los años 40, en que hubo una apertura democrática que fue acompañada por otras revistas y otros grupos de intelectuales, pero esa es otra historia. Muchas gracias. Gracias a vos, Margarita. Felicitaciones en principio. Vamos a la segunda etapa de esta defensa, que es la participación de los miembros del tribunal. Te pediría que dejes de compartir, por favor, así nos volvemos a ver. Y entonces invito a la doctora Laura Vázquez Utnik a hacer sus preguntas, a expresar su opinión, sus críticas, sus comentarios. Laura, adelante. Gracias. ¿Te escuchas? Sí, ahí sí. Gracias, Roberto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Voy a tratar de ser sintética, pero no siempre me sale. Pero la intención está. Quiero felicitarte por la tesis, y no es una palabra rimbombante, quiero felicitarte de verdad, es una tesis de enorme calidad, y ahora sumo esa felicitación a la presentación oral que realizaste, a la lectura, para ser coherente, ¿no? Hay una coherencia, no te conocía, obviamente, entre esta presentación oral y el texto, el producto de tu investigación. Y eso, obviamente, es muy bienvenido.
fue una presentación oral clara, donde recorriste los puntos álgidos de tu trabajo de investigación. Obviamente en esta felicitación y participo a la doctora Verónica Valle, ¿no? Tu directora, y entonces a medida que yo leía tu trabajo, los capítulos, cómo armaste ese cuerpo, ¿no? Sin armazón de tu tesis, en principio iba también reconociendo sus aportes. Es un trabajo muy bien logrado y bueno, ya lo que tengo es más que nada comentarios y a partir de tu exposición. Me saltaron algunas cuestiones a partir de la exposición que me gustaría comentar, teniendo en cuenta que seguramente tu carrera es académica, ya tu currículum sobradamente dio cuenta de ello, en la presentación que hizo Marina, Roberto, de tu CV, dije, bueno, tenemos aquí, no una tesista, tenemos aquí a una investigadora, a una colega, ¿por qué no? Y entonces quiero hablarte en esos términos, comentarios, más que preguntas. Y anoté. Bueno, vos sabés, mi trabajo sobre historieta, homográfico, así que voy a ir por ahí. El análisis es incisivo de las publicidades, fue una maravilla y una delicia, y también un horror, un espanto, ¿no? Ver algunas de estas publicidades que nos iban a todos causando esta impresión, y el análisis rico, complejo que hiciste, con un marco teórico sólido, es evidente, ya lo sabés. Y yo entonces me preguntaba por el rol de los ilustradores, por el trabajo sobre la línea estética, por estos profesionales / artistas que dibujaron estos anuncios. Si pudiste, porque no firmaban, ¿no?, los anuncios, entonces es otra tesis, podrías decirme, Laura, es otra tesis. Sí, es otra tesis, pero también me inquieta y me interesa tu punto de vista sobre este rol de los dibujantes en las revistas que seleccionaste. O mujeres también, ¿no? También está la perspectiva de género introducida en tu trabajo. Este trabajo sobre la fotografía me pareció así, maravilloso, un punto de vista ahí para explorar también. Y otra de las cuestiones, ya no estoy siendo tan sintética, es el punto de vista relacional. Bueno, ahí nombrabas está en tu marco el querido Oscar Traversa, en tu investigación, entonces me preguntaba, bueno, si por ahí como coda o como en en un trabajo futuro o en un artículo, podés introducir el punto de vista relacional, y comparativo para trabajar Argentina. Bueno, tenés ese marco, tenés esa ya expertise, se puede hacer perfectamente en relación a los anuncios. Y la tercera, y ya cierro, es como hablaste de modernidad contradictoria, ¿no? Cuando mostrabas, bueno, estos anuncios tienen esto de conservador, pero también tienen esto de avanzada, y eso es súper interesante, ¿no? Para no catalogar directamente como anuncios conservadores o apelando a esa modernidad, sino que también dan cuenta de ciertos elementos de vanguardia, como un concepto que a mí me surgió mientras te escuchaba, el de modernidad periférica, de Sarlo, y bueno, pensaba si esta contradicción podía pensarse también desde una posición de modernidad periférica en el contrato de lectura, un punto de vista discursivo de estas publicaciones. Pero bueno, como ves, son todas conversaciones que quería tejer en esta presentación. Te felicito. Gracias, muy amable por tus palabras. Bueno, sí, la verdad que me encontré con un material enorme. Como comenté, todas estas publicaciones, bueno, las tengo embastadas acá en mi casa, ¿no? Tengo todos los volúmenes y como en algún momento me comentó Verónica, tienes una cantera, me dijo. O sea, ahí tienes para buscar 1000 cosas y desde 1000 perspectivas.
Y sí, efectivamente, me da o sea, me da un poco de pena terminar de escribir la tesis porque quería seguir escribiendo, pero efectivamente recurso de las revistas es muy rico. Y un tema interesante es que tanto la revista Variedades como la revista Mundial incorporan caricaturas, y en el caso de la revista Variedades, todas las carátulas son caricaturas. Entonces, hay una presencia importante de la representación caricaturesca, política, de humor político en las revistas, y sí creo que es un capítulo aparte. No lo quise tocar porque efectivamente es parte de otra investigación que estoy comenzando a hacer y que es solo sobre la caricatura, ¿no? También traté de hacerle un poco de seguimiento a los autores de los avisos, pero me encontré, sobre todo en los de marcas extranjeras, que eran copias, ¿no? O sea, por ejemplo, la mayoría de los avisos de automóviles, la misma imagen la ves en la publicación en inglés o en alemán o de la marca que sea, ¿no? Del país de procedencia. Entonces, yo no sé si lo reproducían tal cual, ¿no? Y lo volvían a dibujar, o simplemente venía ya la plancha lista para ser publicada, ¿no? En el caso del texto, sí, lo traducían claramente y lo ponían en contexto. Un filo, digamos, que también podría desarrollar es solo la publicidad peruana, ¿no? De firma peruana, que es completamente distinta, porque básicamente eran servicios, ¿no? Como vimos del restaurante Canesa, o sea, tenía que ver con zapatería, todo era servicio, ¿no? No había una industria importante, era muy incipiente. Entonces, lo que había era más bien muchas importadoras, tiendas de negocios y estos servicios locales, ¿no? Esa sí también es un capítulo aparte porque realmente es completamente distinta a la que he estudiado, digamos, y en la que me he concentrado, y creo que haberme concentrado primero en esta extranjera me va a poder permitir ver la local, ¿no? Porque ahí voy a poder sí identificar cuáles eran los referentes que usó esta publicidad, ¿no? Un tema interesante, ya hablando de esta modernidad periférica, es esta aparición, digamos, o consolidación con el tiempo de la cultura criolla, ¿no? Que es la cultura de la costa limeña principalmente, y que de alguna manera hizo cierta resistencia, ¿no? a esa nueva ola cultural europea. Eso también me parecería interesante como otra línea de investigación, ¿no? De línea futura de investigación, porque sí, ahí se encuentran una serie de temas que nos permite identificar esta cultura que aún está vigente, muy vigente, conversa con la cultura chicha, que ya es la mezcla de lo criollo con lo andino, y es también muy rica. Y sí, en ese sentido creo que es una modernidad, si bien es cierto, mantenemos algunos temas comunes con los países de la región, sí creo que hay particularidades en cada país que tienen que ver con su pasado histórico, y en nuestro caso tenemos una realidad geográfica que hace pues que tengamos muchas culturas
muchas modernidades y muchas maneras de representarnos internamente en el país, ¿no? No sé si he respondido a todo. No, no, perfectamente. Gracias y... No, gracias a ti, gracias a ti. No, realmente, gracias. Bueno, lamentablemente justo en este momento está sonando el gong, pero vamos a dejar que pase para no molestar al sonido. Y voy a invitar entonces a la doctora Patricia Vargas a participar con su opinión, su comentario, sus consultas. Adelante, Patricia. Muchísimas gracias, Roberto. Yo voy a leer para no desviarme en los comentarios. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a Roberto Céspedes por la tan grata invitación y felicitar a Verónica de Valle como directora del proceso que ha llevado adelante María Margarita Ramírez Jefferson de manera tan virtuosa y profunda con esta tesis Imágenes de Modernidad, avisos publicitarios en Lima, Perú, 1920-1930, cuyo objetivo lo constituye relacionar los avisos publicitarios impresos e ilustrados y el imaginario de modernidad en Perú durante el segundo gobierno de Augusto Leguía, quien se propone justamente modernizar dicho país. María Margarita elige para su trabajo 3 revistas semanales, Variedades, Mundial y La Revista, en tanto voceras de las ideas de Leguía con gran pertinencia de criterio, ser consumidas por una incipiente clase media que se estaría conformando en Lima a inicios del siglo XX y eventualmente por la clase alta. La caracterización que hace la tesista con respecto a las 3 revistas es adecuada y pertinente a su propósito. La revista ilustrada Variedades cuenta con contribuyentes de la talla de José Carlos Mariátegui y César Vallejo, y cuya característica es la preponderancia de avisos extranjeros y de cuidados de la salud y corporal. La revista ilustrada Mundial, en tanto vocera oficial de Leguía, que cuenta también con la participación de los personajes ya mencionados, con un acento en lo local, lo deportivo y los cuidados corporales masculinos, y la revista identificada con la cultura criolla limeña, emprendimientos locales y una mayor cercanía con las formas de socialización y consumo ligadas a lo popular. El corpus es relevante y exhaustivo para una tesis doctoral, se revisaron 2.000 avisos, 664 marcas, y la elección de las publicidades específicas que analiza en profundidad cubren con suficiencia el abanico de los imaginarios de modernidad en todas sus aristas. La perspectiva adoptada me resultó muy interesante y la verdad es que aprendí muchísimo, ya que personalmente no conocía a John Thompson, y el modo en el cual dicho autor propone a la hermenéutica profunda como marco analítico, en línea con otros enfoques más familiares para mí, como la etnometodología, la etnografía o los estudios culturales, vinculados al análisis interpretativo de las formas simbólicas en relación con los contextos más estructurales que le dan sentido, y en sintonía con Van Dijk, la cuestión del poder y formas de la dominación que se construyen como legítimas y cómo coadyuvan en la producción de imaginarios, en este caso ligados a ciertas formas de la modernidad. María Margarita se propone mostrar a través del análisis de anuncios publicitarios cómo se construyen en este periodo imaginarios de modernidad, articulados a las ideas civilizatorias relacionadas con Europa y Estados Unidos, como parámetros ideales de modernización consumada, y a mi parecer lo logra de manera precisa, consistente y sistemática. Argumentalmente los capítulos están muy bien organizados. Se inicia caracterizando el proyecto político de Patria Nueva y su afán modernizador, que involucra en el mismo movimiento el desprecio por lo propio, por lo autóctono, por lo local. Y aquí aparece una primera contribución de la tesis para pensar la articulación entre raza, etnicidad, clase social y modernidad. Este aspecto, que se objetiva en lo que podríamos llamar un proceso de racialización de las publicidades, muestra a los protagonistas que encarnan la modernización a partir de imágenes de hombres y mujeres caucásicos, blancos, vestidos a la moda, desarrollando actividades deportivas como el tenis, el polo, el golf, natación, recreativas como viajar, sociabilizar, celebrar, o domésticas vinculadas con consumos y prácticas específicas, tales como tomar el té o usar determinadas tecnologías hogareñas. Esta racialización implica desprecio y omisión con respecto al otro local, o como lo denomina Margarita, la belleza nativa. Y en ese sentido es muy interesante lo que propone la tesista cuando da cuenta de las contradicciones entre el discurso proindigenista y obrero de Leguía en sus primeros años de mandato, y cuyos protagonistas son invisibilizados y después directamente reprimidos, en contrapunto con el reconocimiento y admiración del pasado inca, que no necesariamente involucra aprecio por los indígenas contemporáneos.
Y es aquí donde me surgen interrogantes con respecto a la caracterización histórica de la clase media limeña a principios del siglo XX. Releyendo el artículo de David Parker sobre el tema, este autor plantea que, y cito, la formación de la clase media en Perú debió mucho al modo de pensar de una sociedad de castas. Aún en pleno siglo XX, a pesar de la adopción de un lenguaje explícito de clase, involucrando un desplazamiento conceptual ligado justamente a la modernización. El caso que estudia Parker se centra en los empleados de cuello blanco, que desde 1920 se organizan para bregar por sus derechos laborales, autoadscribiéndose a la clase media y argumentando que debían afrontar gastos educativos, de indumentaria, de estilo de vida, que los obreros no tenían que hacer. Este es el deslizamiento del lenguaje estamental, de corte biologicista y hasta racial, al lenguaje de clases, que se objetivó en la Ley del Empleado de 1924, que otorga los beneficios solicitados financiados por el empleador. Sin embargo, dice Parker, ser designado como empleado llegó a ser codiciado como marcador de clase media e inclusive de casta. Era el pase a la pertenencia a la gente decente o respetable. En la aplicación de la ley se pusieron en juego indicadores tales como tareas intelectuales versus tareas manuales y la evaluación socio-racial de los involucrados. Dice Parker, debido a que la raza tenía su componente social y el estatus social tenía su componente racial, la condición de empleado era una importante prueba de blancura, al mismo tiempo que la blancura constituía evidencia en favor de una clasificación como empleado. En ese sentido, la relectura de la tesis para esta instancia me provocó inquietudes con respecto a la interlocución con el resto del contenido de las revistas. Si se pone en foco la cuestión de la adscripción social, si es que aparece de manera explícita clase social o de qué forma es indicada, y si aparece la dimensión moral y formas específicas de distinción con respecto a otros. Y si pensaste en la relación entre racialización y clase social vinculado con la modernización en el periodo histórico al cual te abocaste. Una segunda contribución de la tesis tiene que ver con la corroboración de la hipótesis con respecto a cómo el impulso modernizador se vinculó con el impulso de consumos y prácticas asociados a las nuevas tecnologías, avances científicos y determinadas representaciones estéticas, sociales y culturales, asociadas a estilos de vida que podrían vincularse con las clases medias y altas limeñas. Y en ese sentido, me parece un aporte en sintonía con este trabajo recuperar la perspectiva bastante pragmática de Mark Lechte, quien propone a la clase como una práctica cultural, para comprender la experiencia de clase media ligada a la modernización en el Nepal de los años 60, entendido como un proceso de construcción de un espacio cultural intermedio, que adopta la modernidad como medio para distinguirse de los de abajo, a la vez que critica moralmente a la modernidad para separarse de las élites, creando una relación paradójica con lo moderno, de emulación por un lado, de distancia por el otro, siendo la categoría adecuado la que sintetiza ese justo medio involucrado, en este caso, invocado por los nepaleses. En la tesis de María Margarita, estos imaginarios modernos se podrían sintetizar a través de la promoción de nuevas formas de la comensalía, condimentos, bebidas, infusiones, tales como el té, salsa inglesa o mostaza, que ponderan a la cultura inglesa como digna de imitación. Es ahí donde el té inglés empaquetado Horniman, asociado a los viajes y medios de transporte modernos, barcos, trenes, se sitúa como consumo cosmopolita, y la promoción de la incorporación en la vida cotidiana de objetos que representan avances tecnológicos, productos de la industrialización de los países modernos, tales como cámaras fotográficas, equipos de sonido, radios, pianos, pianolas, provenientes de Estados Unidos, a los que se suman de manera muy significativa los automóviles y los artículos domésticos eléctricos. En línea con esas ideas, el análisis puntual del refrigerador eléctrico Frigidaire, las cámaras Kodak y los automóviles Hudson resultan un gran acierto desde mi punto de vista. Esta segunda contribución fuerte de la tesis está vinculada con el género, en particular con el papel de las mujeres en las publicidades y el contrapunto entre objetos ligados a la domesticidad y los acontecimientos al interior del hogar y objetos ligados a prácticas públicas realizadas fuera del hogar. Con respecto a los objetos y prácticas asociados a la domesticidad, la organización del cuidado, la higiene y la limpieza, la comensalía y la salud, aparecen en primer plano como indicador de clase el tener una empleada doméstica. Acceder a, como sintetiza el libro de Inés Pérez a propósito del caso argentino, un hogar tecnificado, y las reuniones de sociabilidad vinculadas a la Navidad, calendario festivo, celebraciones familiares puertas adentro. Dice Inés Pérez en su capítulo dedicado al trabajo doméstico y la tecnificación del hogar, que los modos de habitar modernos están caracterizados por el emplazamiento de las viviendas
en redes sanitarias y de la posibilidad del acceso a combustibles limpios como la luz y el gas, asociados a la promesa de mayor confort y reducción del tiempo destinado a la limpieza, a favor de las amas de casa modernas y gracias a los artefactos domésticos. Sería muy interesante recuperar la transformación del espacio habitado, los diferentes accesos a servicios en la urbanidad limeña y los modos cotidianos de apropiación de estos artefactos que vemos en las publicidades que nos presenta la tesista para futuras investigaciones que contextualicen, por ejemplo, dónde se adquirían, de qué manera, en qué conformaciones familiares se insertaban, quiénes los usaban, cómo se jerarquizaban, si constituían un signo de distinción o se priorizaban desde un punto de vista utilitario. Es interesante como punto de comparación la conclusión de Inés Pérez al respecto cuando plantea cómo la mecanización del hogar no necesariamente redujo el tiempo de trabajo doméstico, a la vez que introdujo ideas de modernidad y domesticidad considerados legítimos y correctos para y desde la clase media, que interpeló a diferentes sectores sociales que podían identificarse con él, y cómo, sin embargo, los usos del espacio doméstico evidenciaban en la práctica apropiaciones que expresaban diversidad, pero también fuertes desigualdades. Una cuestión interesante que también señala esta historiadora con respecto al caso argentino es cómo, a partir de la tecnificación del hogar, el trabajo doméstico cede como prioridad frente al trabajo de cuidados. Ser una buena ama de casa implicaba ocupar menos tiempo en la limpieza, pero más tiempo para la familia, sin modificar en demasía los roles tradicionales de género. En contrapunto con este modelo más conservador y tradicional de domesticidad, aparecen en la tesis de María Margarita objetos y prácticas asociados a un modelo de mujer moderna, en tanto audaz, independiente, autónoma, que viaja sola, maneja su propio automóvil y de alguna manera pareciera escapar al hogar como único destino posible. Y aquí sería interesante contrastar de alguna manera si la interpelación de dichas publicidades atienden a un público homogéneo en términos de clase o más bien a potenciales fracciones de clase media y alta con expectativas diversas para con los roles femeninos legítimos. En términos concretos, ¿quiénes encarnarían en la sociedad limeña estas mujeres independientes que viajan solas por el mundo, capturando con sus cámaras fotográficas esos momentos memorables, sin poner en juego los cánones de decencia y sin desafiar el modelo familiar dominante? Por último, me resultó muy divertido cómo se presenta la cafiaspirina de Bayer, asociada al bienestar femenino o ligado al alivio de la resaca post-fiestas, y muy agudo el análisis propuesto por la tesista para pensar otra dimensión del confort y la modernidad. En síntesis, podría decirse que el hallazgo de María se vincula en mostrar en forma minuciosa, con abundancia evidencia empírica y reconstruyendo la perspectiva que proponen las publicidades, de qué manera encarnan lo elegante, lo sofisticado, lo civilizado en formas culturales foráneas, que fomentan nuevos códigos sociales de pertenencia de clase asociadas a los imaginarios de modernidad latinoamericanos. Por último, me sumo a los halagos que ya hizo la colega Laura Vázquez con respecto a tu exposición oral, muy exhaustiva y coherente con el corazón de la tesis, y también, bueno, si querés de todo lo que dije, que explicites un poquito más la perspectiva desde la cual pensaste y o repensaste las adscripciones de clase, en particular de clases medias y altas para la sociedad de la época analizada, y en tu presentación oral aparece esta idea tan interesante de la generalización de clase media limeña al resto de la nación, y también la cuestión de las clases populares, lo criollo y lo regional, lo costeño, lo andino, lo afrodescendiente. Bueno, felicitaciones por tu trabajo, muchas gracias, disfruté muchísimo de la lectura. Muchas gracias, muy amable. Sí, definitivamente todo el tema que tiene que ver con la aparición de esta nueva clase media en esa época, sí amerita un estudio, porque para mí también ha sido todo un descubrimiento, ¿no? Eran más bien clases aristocráticas, terratenientes, de repente cambió todo, aparece este señor Leguía, ¿no? Proponiendo más bien un gobierno popular, hablando sobre los obreros, qué sé yo, y sí, es un momento en que se comienza a construir una clase media, donde aparecen profesionales, ¿no? Donde aparecen negociantes, y de hecho se podría
relacionar esto con lo que mencioné hace un instante sobre la publicidad local limeña, ¿no? O sea, creo que ahí sí podría dar cuenta de cómo es que esta clase media naciente se visibilizaba a través de sus negocios, de sus servicios, de estas cosas que ellos estaban ofreciendo. Incluso hay avisos de médicos, hay avisos de abogados, ¿no? Y entonces se puede ahí también hacer un seguimiento de cómo estas profesiones comienzan a aparecer, ¿no? De hecho, habían parteras, hemos visto las nodrizas, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado femenino y la salud era todavía tabú, ¿no? Estaba, no sé si tabú, pero todavía estaba dentro del espacio más, más local, ¿no? Menos internacional, ¿no? No había el médico ginecólogo, ¿no? Todo era dentro de la casa, digamos, ¿no? Mis abuelos nacieron en sus casas, mis padres también, ¿no? O sea, hay ahí toda una tradición importante y que, bueno, no sé hasta qué punto sigue viva hasta ahora o se ha vuelto a poner en uso con estas nuevas maneras de dar a luz en las casas, en las tiendas, entonces es interesante, ¿no? Definitivamente mirar la clase media de una manera mucho más acuciosa, ¿no? De hecho, tus comentarios me hicieron efectivamente pensar en eso, y sí, y dije sí, claro, ahí sería importante mirarlo a través de la publicidad propia del Perú, ¿no? Y ahí sí creo que podríamos encontrar una serie de hallazgos importantes, ¿no? Bueno, no sé si he respondido a Muchísimas gracias. a Sí, ti. muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos adelante entonces, que ahora con la participación de la doctora Caridad González, de Cuba. Tendríamos tantas cosas que preguntar sobre ese tema, pero bueno, no es el momento. Así que adelante, Caridad, con tu consulta, tu opinión, tu crítica. Gracias. Gracias, Roberto. Bueno, nuevamente mis felicitaciones, Margarita, a ti, a Vero. Es una tesis excelente, muy linda, y además se vincula mucho también con la tesis que yo estuve trabajando, entonces es un tema que me apasiona mucho. Te voy a hacer un comentario, y me parece que para no repetirme en algunas de las cosas que han comentado Laura y Patricia, me parece importantísimo poner o enfatizar que las fuentes que tú has tomado. Bueno, ya hablaste al inicio de que es un patrimonio, digamos, familiar, y sería bueno oír de ti si estas fuentes tienen de algún modo la intención de ponerle al público. No sé si circulan todas las revistas, no sé si es algo muy, como bien tú decías, muy propio de la familia. Me gustaría saber qué idea tienes al respecto con todas estas fuentes que tú has tenido y que forman parte, digamos, de una herencia, ¿no? Eso quería que nos comentaras. Y lo otro que te quería comentar es, tú abordas en tu trabajo distintas categorías amplísimas, la sociohistórica, cultural, pero llegas en la hipótesis a hacer un énfasis en la dimensión sociopolítica. Entonces, me gustaría un poco conocer de ti cómo llegaste a que esa es la dimensión que se vinculaba fuertemente con la dimensión visual que tú estás analizando. Esos dos comentarios, esa preguntita es la que te quería hacer para no extenderme. Muchas gracias. Ok, gracias Caridad por tus comentarios. Y bueno, efectivamente, este es un material que circulaba en mi casa. No tenía idea que tuviera alguna relevancia, o digamos porque era de otra época. Sin embargo, siempre fueron atractivas para mí. Con los años he descubierto que por ahí fue mi interés por estudiar seguramente diseño gráfico. Y cuando planteé el tema en el doctorado,
recordé que yo ya había hecho un relevamiento digital de algunas publicidades para un trabajo anterior, más corto, más pequeño, en una maestría, y efectivamente se lo comenté a Verónica, y Verónica me dijo que, bueno, que hoy en día efectivamente las revistas de esa época eran un material maravilloso para poder bueno, entender, mirar y comprender un poco lo que somos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, ella me animó a que revisara con más detalle ese material, y efectivamente a la hora de revisarlo me di cuenta que eran las revistas emblemáticas de esa época del oncenio, y que además la revista Mundial en particular aparece con el oncenio. O sea, podríamos decir que el oncenio fue quien puso esta revista en circulación para promocionar todas sus iniciativas, sobre todo asociadas al proyecto Patria Nueva, ¿no? Un poco lo que se ve hoy en día, ¿no? La importancia de los medios de comunicación para los grupos políticos, ¿no? Entonces, sí, fueron, y Variedades además, es una revista que aparece en el Perú en 1908, y es una revista que representa más bien los intereses más aristocráticos o más conservadores de la sociedad, ¿no? Y más bien comienza muy crítico con respecto a Leguía, y sin embargo, Leguía pues logra captar, en fin, todos los intereses, tenía el dinero, qué sé yo, y Variedades también de alguna manera se alinea, ¿no? Pero era la revista de referencia, ¿no? Variedades, sí, el nombre no dice mucho porque da la impresión que fue una revista más ligera, pero no, era una revista muy importante. Ahí escribían, digamos, los intelectuales y artistas se producían y publicaban sus producciones en esta revista, y era el medio por excelencia, ¿no? Sí había otros diarios y otras revistas. Es más, durante este periodo, Mariátegui en el 26 se desliga de estas revistas, porque publicaba en estas revistas, y funda la revista Mauta, ¿no? Que es una revista importante y que respalda toda la iniciativa política del movimiento indigenista, ¿no? Lamentablemente fallece Mariátegui y también la revista, pero también es una revista importante. Lo que pasa es que la revista Variedades y Mundial se difundía de manera más amplia, ¿no? En el caso de Amauta, que es una revista muy importante para la historia peruana, política y cultural peruana, sí era un sector más reducido, ¿no? Pero estas revistas tienen gran presencia, y de hecho hay muchos trabajos, como lo mencioné en la exposición, que más bien se han concentrado en las narrativas textuales y los textos, las publicaciones más bien textuales que hay en la revista, ¿no? Incluso en la fotografía, ¿no? En el caso particular de mi tesis, sí es una novedad lo de la publicidad, ¿no? Nadie ha trabajado ese tema en estas revistas, pero sí la parte de la fotografía y la parte de los textos. Y justamente este año, que es la celebración del bicentenario de la independencia del Perú, justamente se está hablando de todos estos temas porque en el centenario fue durante el oncenio de Leguía, ¿no? Entonces es interesante porque hay de alguna manera un diálogo en este momento en el Perú con respecto a esta época y a estas publicaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, tuve la suerte de tener
este valioso registro periodístico y que, bueno, realmente, como dice Verónica, una cantera. Cada vez que lo abro se me ocurre algo nuevo. Sí, no sé si respondí a todo. Sí, gracias, perfecto. Y a ti, Caridad, gracias por tus comentarios.